Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. María, Madre de Cristo, Madre de la Iglesia. Pregunta 196. ¿En qué sentido la bienaventurada Virgen María es Madre de la Iglesia? Respuesta. La bienaventurada Virgen María es Madre de la Iglesia en el orden de la gracia, como ha dado a luz a Jesús, el Hijo de Dios, cabeza del cuerpo que es la Iglesia. Jesús, agonizante en la cruz, la dio como madre al discípulo con estas palabras: ahí tienes a tu madre. Juan 19, 27. ¿Cómo ayuda la Virgen María a la Iglesia? Después de la ascensión de su Hijo, la Virgen María ayudó con su oración a los comienzos de la Iglesia. Incluso tras su asunción al cielo, ella continúa intercediendo por sus hijos, siendo para nosotros un modelo de fe y de caridad y ejerciendo sobre ellos un influjo salvífico que emana de la sobreabundancia de los méritos de Cristo. Los fieles ven en María una imagen y un anticipo de la resurrección que les espera y la invocan como abogada, auxiliadora, socorro y mediadora. ¿Qué tipo de culto se rinde a la Virgen María? A la Virgen María se le rinde un culto singular que se diferencia esencialmente del culto de adoración que se rinde solo a la Santísima Trinidad. Este culto de especial veneración encuentra su particular expresión en las fiestas litúrgicas dedicadas a la Madre de Dios y en la oración mariana como el Santo Rosario, compendio de todo el Evangelio. ¿De qué modo la Virgen María es ícono escatológico de la Iglesia? Contemplando a María, la toda santa, ya glorificada en cuerpo y alma, la Iglesia ve en ella lo que la propia Iglesia está llamada a ser sobre la tierra y aquello que será en la patria celestial. Creo en el perdón de los pecados. ¿Cómo se perdonan los pecados? Pregunta 200. El primero y principal sacramento para el perdón de los pecados es el bautismo. Para los pecados cometidos después del bautismo, Cristo instituyó el sacramento de la reconciliación o penitencia, por medio del cual el bautizado se reconcilia con Dios y con la Iglesia. ¿Por qué la Iglesia tiene el poder de perdonar los pecados? La Iglesia tiene la misión y el poder de perdonar los pecados porque el mismo Cristo se lo ha dado. Recibid el Espíritu Santo: a quienes perdonéis los pecados, les quedan perdonados; a quienes se los retengáis, les quedan retenidos. Juan 20, versículo 22 y 23. Creo en la resurrección de la carne. Pregunta 202. ¿Qué se indica con el término carne y cuál es su importancia? El término carne designa al hombre en su condición de debilidad y mortalidad. La carne es soporte de la salvación, decía Tertuliano. En efecto, creemos en Dios, que es el creador de la carne. Creemos en el Verbo hecho carne para rescatar la carne. Creemos en la resurrección de la carne, perfección de la creación y de la redención de la carne.
¿Qué significa la expresión resurrección de la carne? La expresión resurrección de la carne significa que el estado definitivo del hombre no será solamente el alma espiritual separada del cuerpo, sino que también nuestros cuerpos mortales un día volverán a tener vida. ¿Qué relación existe entre la resurrección de Cristo y la nuestra? Así como Cristo ha resucitado verdaderamente de entre los muertos y vive para siempre, así también Él resucitará a todos en el último día con un cuerpo incorruptible. Los que hayan hecho el bien resucitarán para la vida, y los que hayan hecho el mal para la condenación. Juan 5:29. ¿Qué sucede con la muerte a nuestro cuerpo y a nuestra alma? Con la muerte, que es separación del alma y del cuerpo, éste cae en la corrupción, mientras el alma, que es inmortal, va al encuentro del juicio de Dios y espera volverse a unir al cuerpo, cuando éste resurja transformado en la segunda vida del Señor. Comprender cómo tendrá lugar la resurrección sobrepasa la posibilidad de nuestra imaginación y entendimiento. ¿Qué significa morir en Cristo Jesús? Morir en Cristo Jesús significa morir en gracia de Dios, sin pecado mortal. Así el creyente en Cristo, siguiendo su ejemplo, puede transformar la propia muerte en un acto de obediencia y de amor al Padre. Es cierta esta afirmación: si hemos muerto con Él, también viviremos con Él. 2 Timoteo 2:11. Creo en la vida eterna. ¿Qué es la vida eterna? La vida eterna es la que comienza inmediatamente después de la muerte. Esta vida no tendrá fin. Será precedida para cada uno por un juicio particular por parte de Cristo, juez de vivos y muertos, y será ratificada en el juicio final. ¿Qué es el juicio particular? Es el juicio de retribución inmediata que, en el momento de la muerte, cada uno recibe de Dios en su alma inmortal en la relación con su fe y sus obras. Esta retribución consiste en el acceso a la felicidad del cielo inmediatamente o después de una adecuada purificación, o bien de la condenación eterna al infierno. ¿Qué se entiende por cielo? Por cielo se entiende el estado de felicidad suprema y definitiva. Todos aquellos que mueren en gracia de Cristo y no tienen necesidad de posterior purificación, son reunidos en torno a Jesús, a María, a los ángeles y a los santos, formando así la iglesia del cielo, donde ven a Dios cara a cara. Primera carta a los Corintios 13:12. Viven en comunión de amor con la Santísima Trinidad e interceden por nosotros. Cita de San Cirilo de Jerusalén. La vida subsistente y verdadera es el Padre que, por el Hijo y en el Espíritu Santo, derrama sobre todos sin excepción los dones celestiales. Gracias a su misericordia, nosotros también, hombres, hemos recibido la promesa indefectible de la vida eterna. Pregunta 210. ¿Qué es el purgatorio? El purgatorio es el estado de los que mueren en amistad con Dios, pero, aunque están seguros de su salvación eterna,
necesitan aún de purificación para entrar en la eterna bienaventuranza. ¿Cómo podemos ayudar en la purificación de las almas del purgatorio? Pregunta 211. En virtud de la comunión de los santos, los fieles que peregrinan aún en la tierra pueden ayudar a las almas del purgatorio ofreciendo para ellas oraciones de sufragio, en particular el sacrificio de la Eucaristía, pero también limosnas, indulgencias y obras de penitencia.